En un segundo tema, presidente, preguntarle, porque aquí también ayer se estaba dando cuenta de esta reducción de homicidios dolosos y tal vez usted recuerde que en marzo de 2011 50 directivos y dueños de medios de comunicación, en total fueron 700, firmaron un acuerdo, un pacto, le llamaron un decálogo para no hablar de la violencia en México. Estos medios de comunicación en aquel momento decían que no querían hacer apología de la delincuencia organizada ni apología de la violencia. En ese momento, pues periodistas, opinadores y reporteros se ciñeron a estas políticas. Algunos medios nos mantuvimos fuera de ese pacto y en ese pacto lo que se hacía en realidad pues era no retratar lo que estaba ocurriendo en México. Era un pacto de silencio, era un pacto de censura en el cual no se hablaba de la peor crisis humanitaria en la que nos había metido Felipe Calderón Hinojosa. En aquel momento también quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad pues era Genaro García Luna. Estábamos viendo ya una crisis de dimensiones terribles con matanzas pues de muchas personas, también con estos descabezados, con incluso estos colgados en puentes, cosas que nunca habíamos vivido, ¿no? El cártel de los Zetas pues estaba siendo digamos que el más sanguinario en la historia de México. Cosas terribles, ¿no? Lo de los propios migrantes, cómo eran asesinados por estos criminales. Y lo que se hacía en aquel momento era ocultar esa verdad, ocultar esa realidad que existía, diciendo que no querían hacer apología de estos crímenes y de la violencia. Ahora hacen lo contrario, presidente, no sé si usted se ha dado cuenta, maximizan estas noticias, estas notas rojas, pareciera que solo se dedican a la nota roja, de manera permanente están repitiendo y repitiendo estas noticias de homicidios dolosos, estas noticias de algunas matanzas, como si estuviéramos en aquel momento y no estamos en aquel momento. Usted decía ayer que estábamos viendo una buena noticia con esta reducción ya de homicidios dolosos. Y en este discurso, en esta narrativa de querer decirnos que estamos peor que antes, que estamos peor que en el sexenio de Felipe Calderón, pues también indican que estamos en un momento de mucha violencia y que no hay un control de parte del gobierno federal, que no hay un control del Estado, sin ver, por ejemplo, las responsabilidades de los otros gobiernos, porque hay crímenes del orden federal y también crímenes del orden común, del fuero común, y en ese sentido todo le achacan al gobierno federal. Preguntarle su opinión, presidente, sobre aquel silencio que se guardó en la prensa mexicana, que se guardó a partir de este decálogo donde no querían hacer apología de la violencia y ahora, por el contrario, hacen apología de la violencia sin ver las responsabilidades de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, que están, que tienen responsabilidad sobre esta circunstancia y que deben garantizar la seguridad de los mexicanos y de las mexicanas, y esta narrativa de que estamos peor que antes, cuando en realidad en aquel momento lo que hacían era allanar el camino para las elecciones de 2012, que no se viera la crisis en la que estábamos metidos. Sí, era una prensa, medios de información completamente entregada al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ayer decía yo, citando a Tolstoy, que un gobierno que no representa al pueblo, que no atiende al pueblo, no es más que una banda de malhechores. Y eso era lo que había, una banda de malhechores en el gobierno. Eso sí, de cuello blanco.